Evangelio de Jesucristo, Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Jesús purifica el templo. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron: «¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?». Jesús les contestó: «Destruyan este templo, y en 3 días lo volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron: 46 años se han trabajado en la construcción de este templo, y tú, en 3 días, lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. La Pascua se celebraba todos los años en el templo de Jerusalén. Toda la semana se conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Jerusalén fue sede política y religiosa de Palestina, donde se esperaba la aparición del Mesías. El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua, con miles de visitantes de todas partes. Los líderes religiosos permitían que entraran los cambistas y mercaderes para establecer sus negocios en el atrio de los gentiles. Aceptaron esta práctica como una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo, por lo cual a los líderes religiosos no les importaba que las personas que visitaban el templo no tuvieran un lugar para adorar a Dios. En este relato podemos ver que Él impone su autoridad en el templo de Dios. Echó a todos los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Jesús se airó de estos hombres que habían hecho de la casa de Dios un mercado, ya que esto era como un sacrilegio. Dios había mandado a los israelitas presentar de su ganado la mejor de sus crías. Y aquí vemos que estos comerciantes se beneficiaban al venderlos para los sacrificios. Esto era una ofensa ante Dios, tanto de los comerciantes como de los que preferían llevar dinero para comprarlos. Esto, aparte de ser pecado en su época, era algo incómodo ante la mirada de Dios. También vemos el caso de los cambistas, que se aprovechaban de los extranjeros, ya que en el templo no se podía ofrecer dinero de otra parte. Entonces estos tomaban ventaja de los extranjeros y vendían a altos precios la moneda judía que se podía admitir en el templo. Había grandes corrupciones y abusos en la entrada del templo. Los impuestos del templo tenían que pagarse con la moneda local, de manera tal que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas, los que a menudo eran deshonestos e imponían tarifas altas. A la gente también se les demandaba ofrecer sacrificios por el pecado,
para lo cual necesitaban comprar animales para sacrificarlos. Viendo esta necesidad, los comerciantes vendían los animales a precios muy altos. Jesús estaba profundamente molesto con estos hombres, porque las Escrituras les mandaba tener solemne respeto por el templo de Dios, pues era un lugar de oración, y estos le habían hecho una cueva de ladrones. Jesús manifestó su autoridad espiritual al limpiar el templo y condenando una religión vacía espiritualmente, ya que estos religiosos habían perdido toda vocación misionera y no tenían interés por los peregrinos. Solo su interés era económico. Cristo les muestra el abuso que están cometiendo. El templo no era un lugar para que ellos le convirtieran en un mercado. Esto era sumamente perverso. Practicaban mucha corrupción al comprar y vender en el templo, y esto los hacía doblemente ladrones, pues no solamente le roban a los hombres con sus habilidades engañosas, sino que también le roban el honor y la gloria a Dios al contaminar un lugar tan santo. Jesús se molestó por la deshonestidad practicada por cambistas y mercaderes. La presencia de ellos denigraba al templo. Nuestro Señor interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios y fue muy enérgico. Demostró que estaba en contra del pecado y de la injusticia, y sobre todo la falta de respeto a Dios. La frase «destruid este templo y en 3 días lo levantaré», Jesús no hablaba del templo hecho de piedras, sino de su cuerpo, el cual debería ser destruido por el pecado del mundo y ser edificado nuevamente con los fundamentos de Dios. Jesús tenía toda la autoridad y el poder para hacerlo, porque sus acciones declaraban las pruebas contundentes de que Él era el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo. El deseo de Jesús es que seamos limpios y que presentemos nuestro cuerpo como una ofrenda de santidad a nuestro Padre Celestial. Limpiémonos de todo pecado que tengamos oculto en nuestras vidas e invitemos al Espíritu Santo a ser morada en nosotros. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Oh Señor, queremos orar ante ti, agradecerte por este mensaje que traes a nuestra vida. Ayúdanos a mantenernos puros, limpios, perfectos y santos ante ti. Vemos cómo limpiaste el templo en aquel día, y hoy queremos orar, Señor, para que quites toda contaminación de nuestra vida, para que no seamos como aquellos hombres de aquel tiempo que obraban tan mal, al punto de que te enfadaron a ti, oh Señor. Nosotros, al contrario de esto, queremos honrarte, adorarte, bendecirte con nuestra vida y exaltarte siempre con nuestro corazón. Quiero orar por mis hermanos para que, al comprender este mensaje, sus vidas sean bendecidas por ti. Haz que tu amor y tu gracia sea sobre todas nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y por tu Espíritu Santo. Amén.